Muy buenas y bienvenidos una semana más, una mañana de lunes más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el capítulo de hoy queremos compartir contigo cuáles son las acciones, los pasos, la mentalidad, el proceso para superar la cifra de los 10.000 euros al mes como entrenador online. Sabemos que esto a priori es como una cifra que te puede sonar como madre mía, la veo lejana, la veo imposible, pero realmente es posible. Hay muchas personas que lo están haciendo y si tienes un proceso claro de trabajo se puede perfectamente llegar. Así que tenemos como cada mañana al buen señor Evaristo Molina que nos acompaña en este podcast. Caballero, ¿cómo estamos hoy? Pues hoy te voy a decir que no estoy a tope porque no he dormido demasiado, pero bueno, como es un tema que creo que es interesante, ¿no? O sea, lo que vamos a hablar porque, bueno, ya nos vamos metiendo, es decir, al final una de las cosas que estamos viendo durante los últimos meses que a mí me encanta es ver cómo está evolucionando el mercado español y cómo está creciendo, en este caso el mercado del entrenamiento online, porque se está profesionalizando, porque cada vez los entrenadores que están dentro hacen las cosas mejor y obviamente pues sus negocios van creciendo porque cada vez se van comportando más precisamente como gestores de negocio y no únicamente como entrenadores. Entonces al final este es el tipo de podcast que a mí me gusta porque es como, oye, vamos a hablar de principios, no solo de tácticas, de problemas, de esas cosas que obviamente sabemos que ayudan, pero que no tienen ese impacto tan grande como lo que yo considero que vamos a hablar hoy, si lo ves a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que me va a despertar la mente para que podamos profundizar sobre los diferentes principios. Perfecto, pues vamos al lío, ¿vale? Como siempre, disclaimer inicial súper rápido. Esto es en base a lo que nosotros creemos que es, digamos, necesario, ¿no? Un poco nuestra experiencia, la de nuestros alumnos y de verdad, o sea, ya más que como disclaimer, o sea, que lo veáis como algo posible. Es decir, ¿es posible para mañana el que empiece de cero? Por supuesto que no. ¿Es posible para mañana el que no tiene ni comunidad, ni se comunica, ni vende, es un paquete entrenando? Por supuesto que no. Pero oye, trabajando con esfuerzo, con creando al final una buena marca, pues tenemos bastantes alumnos que están en estos números y es bastante posible. Entonces, bueno, que lo veáis ya sea como un punto, ¿no? Como al que aspirar o por lo menos como algo que sabemos que es posible, ya quien quiere llegar o no al final. Para llegar aquí hay que hacer ciertos sacrificios que todo el mundo no está dispuesto a hacer, con lo cual también es respetable. Así que bueno, que lo veáis un poco con perspectiva. Evaristo, ¿cuál sería como el primer punto, ¿no? O el primer consejo clave que diríamos aquí para llegar a esos números? Pues a ver, lo primero es entender, esto es algo que bueno, para la gente que lleve tiempo escuchando el podcast seguramente lo sabrá y los alumnos, pues imagínate, porque esto es algo que repito una y otra vez, pero la realidad es que si tú quieres que tu negocio crezca, ¿vale? Y pues facturar 5 cifras al mes, más de 10.000, como queramos llamarlo, ¿no? Al final tú tienes que entender que eso depende directamente de ti y de tu desarrollo profesional o de tu desarrollo personal en este caso. Es decir, lo que nosotros tenemos en nuestra vida simplemente es un reflejo de las acciones y de las decisiones que tomamos. Entonces, desde el momento en el que tú te haces responsable de estas acciones y de que entiendes que la situación que tienes es simplemente el resultado de esas acciones, es cuando realmente puedes llegar a conseguir cifras como esta o a escalar tu negocio. ¿Por qué digo esto? Porque, como tú has dicho, ¿no? Bueno, dices que yo soy Evaristo el correcto, que el otro día estaba escuchando un podcast y hablábamos de hacer los disclaimers y demás, porque parece, y es curioso, ¿no? Parece que hay que pedir perdón por hablar de dinero, por hablar de cosas que se pueden conseguir, porque eso parece que le sienta a alguna gente mal. Oye, pues hay gente a la que el dinero le importa y que el dinero le va a ayudar a que su vida mejore y a que impacte la vida de más personas. Puede que no sea tu caso, perfecto, pero si montas un negocio, uno de los factores principales de ese negocio es que genere ingresos y que genere en este caso una buena cantidad de ingresos. Entonces, creo que es importante hablar de esto porque hay gente que dice, ostras, esto es imposible. ¿Sabes por qué es imposible? Porque con tu ética de trabajo y con las cosas que tú estás haciendo ahora mismo, claro que es imposible que lo consigas, porque piensas que la gente que lo hace es porque es circunstancial, porque tienen suerte, porque engañan, porque hacen cosas que otras personas no están dispuestas a hacer y nunca más lejos de la realidad. La gente que consigue eso es porque tienen una ética de trabajo, una responsabilidad personal, una forma de hacer las cosas que puede que tú ni te imagines, porque nunca has experimentado lo que es realmente sacrificarse por algo. Entonces, ahora como no, este podcast lo estamos grabando después de que venga de Estados Unidos y vengo mucho con esa mentalidad de justo al contrario, de que la gente te aplaudo por lo que consigues, te aplaudo porque te esfuerces, te aplaudo porque te equivoques, te aplaudo porque intentes las cosas. Y aquí es, hostia, ¿te ha salido mal?
ya te dije que te iba a salir mal. Es que a lo mejor es que vayas seguro por el camino correcto que hay para todo el mundo. Pues tío, pues no quiero ese camino para mí, ¿vale? Entonces, entiendo la mentalidad de esa gente, ¿vale? Entiendo y hasta la respeto, pero me gustaría también que fuesen capaces de ponerse en la situación de decir, oye, primero, esto es posible porque este podcast lo estamos haciendo para que veas que es posible, y segundo, que entiendas los principios que hay detrás de esto. Y el primer principio es entender que tu situación es simplemente el fruto de tus decisiones y que tú eres el responsable de la misma, y que si quieres hacerlo realidad y si quieres llegar a ese punto, o tú te haces responsable de tu vida y de todo lo que haces, o es imposible que tú puedas escalar tu negocio por encima de las 5 cifras al mes. Pues sí, o sea, nada más que añadir en este punto. O sea, sobre todo creo que también a nivel de cómo el mercado está madurando, la gente antes como que no lo veía tan posible, ahora sí no, y también como yo comentaba hace poco en un vídeo, al final esto muchas veces ocurre porque si tú tienes la mentalidad como de soy un entrenador, soy un trabajador, y yo haciendo, ¿no? Típico, pues si yo hago 2 horas al día y lo más que llego es a 2.500, ¿cómo puede ser que alguien, si el día no tiene más horas, haga 10.000? Está mintiendo, ¿no? Al final, pues tú ahora mismo te falta información, te faltan procesos, te faltan habilidades, que es normal pensar así. Yo he pensado así, creo que también tú has pensado así alguna vez en nuestra vida, o sea, creo que todos hemos pensado así. Y es normal, pero al final para mí el problema está en no cambiar de mentalidad y siempre pensar que el que le va mejor que tú hace trampa y que tú eres el crack del mundo, que pues la vida te está castigando. Pues no ocurre así. Entonces, bueno, vamos a no entrar más en este un poco como discurso, ¿no?, de vida, y vamos a pasar al siguiente punto, que una de las claves, ¿no?, que creo que incluso a nivel negativo más está como dinamitando el negocio de muchas personas, es poner el foco, o sea, que tienen que poner el foco en las acciones en lugar de resultado, y lo están haciendo al revés. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Tenemos que entender que el resultado y no la acción es lo que viene asociado a un sentimiento. Si el resultado es positivo, yo me alegro. Si es negativo, me pongo triste. Tú no puedes controlar lo que sientes, pero sí que puedes controlar los pensamientos y las acciones que derivan de ese sentimiento. Con lo cual, si tú estás constantemente mirando el resultado y no es favorable, nunca vas a avanzar. Imagínate un jugador de fútbol o de baloncesto que tiene que remontar un partido y cada vez que ve el marcador en contra se hunde más. Pues está jodido. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Oye, céntrate en las acciones que tienes que hacer cada día. Lo comentaba hace poco, tío. Ten, o como decía Baristo ahora, ten una ética brutal de trabajo, las acciones que tienes que realizar, y el resultado va a llegar. El marcador se maneja solo. Se lo he comentado muchas veces. Nosotros no sabemos cuánto hace nuestra empresa a día 7, a día 15. Lo podemos mirar, están los números ahí, pero nos importa 3 pepinos. Yo no sé lo que hace mi empresa de entrenamiento, o por ejemplo, si me voy a un año atrás cuando como que estaba más a tope con ella. ¿Cómo vamos a día 13? No tengo ni idea. Tengo que hacer mañana un directo, subir 3 por la semana que viene. O sea, yo, tío, sé el trabajo que tengo que hacer, porque sé que, o sea, sobre todo los que estáis empezando en el negocio, no tenéis un background tan positivo, un track record tan positivo para saber que el negocio no se va a ir a pique. Entonces, cuando lleváis poco tiempo, lo que más os hace falta es tener estabilidad. Pero si estáis constantemente mirando, este mes voy 500 euros abajo, estáis jodidos, porque la gestión emocional de emprender, sobre todo al principio, es muy compleja. Entonces, clave de este concepto, céntrate en qué es lo que tienes que hacer cada día y pon tu foco en eso y hacerlo cada día un poquito mejor y mejorar, y el resultado de verdad que va a llegar. O sea, no conozco a nadie que con la información adecuada, trabajando bien, equivocándose más, no acabe llegando. Pero, o sea, muchas veces de verdad que vosotros mismos como que ponéis la zancadilla delante a nivel de, no, es que claro, he puesto 3 posts y no tengo respuesta, voy a cambiar de estrategia. Me cago en tus muertos. ¿Quieres seguir con lo que tienes que hacer y dejarte de mirar el resultado tan rápido? Y sé que cuesta, pero de verdad, o sea, poner el foco en vuestro trabajo más que con ese, digamos, resultado final. Mira, de hecho, Alberto, en línea a lo que estás comentando, hay una pregunta que puede cambiar por completo tu perspectiva si realmente te la haces y te la respondes, y es, ¿cuáles son las acciones que si las repito durante un año va a ser imposible que no consiga ese objetivo? O sea, lo voy a volver a repetir porque, o sea, si nos parásemos una hora a responder esa pregunta, o sea, el potencial que tendríamos de crecimiento sería tremendo, que es, ¿cuáles son las acciones que si las repito todos los días durante un año van a hacer que sea imposible que no consiga ese resultado? Es decir, imagínate que quieres facturar 10.000 euros al mes. Si tú te haces un listado de cuáles son las acciones, los hábitos, los comportamientos, lo que sea, que si lo repites durante un año te van a llevar ahí y te comprometes a hacer eso, es imposible que no lo consigas. Y ya luego, si quieres asegurarte,
Coges esas acciones y las multiplicas por 10. Dices, oye, he dicho que voy a publicar un contenido a diario. No, voy a publicar 10, voy a hacer esto, voy a hacer colaboraciones con todas estas personas. Si pensásemos de esa manera, en lugar de simplemente en el resultado, obviamente nos iría mucho mejor. Y como tú has dicho, esa es la parte que podemos controlar. Y luego hay otra parte que es la que has comentado, que precisamente si no sabes cuáles son esas acciones, es lo que nosotros hacemos. Si tú no sabes cuáles son las acciones para llegar hasta ahí, entonces lo que tienes es un problema de conocimiento. ¿Y qué necesitas? Gente que te dé ese conocimiento. Pero eso, hay gente que lo está haciendo. Si hay gente que lo está haciendo, quiere decir que es posible con la información adecuada. Si tú no sabes cuál es esa información, lo primero que tienes que hacer es tener acceso a esa información. Y luego comprometerte con esa ética de trabajo a reproducirla todo el tiempo que sea necesario hasta que consigas el resultado que quieres. Es que es tan simple como eso, o sea, y me gustaría contarte que no, es algo que no lo sabe nadie, es un secreto, es un truco, que no es un truco, es información simple y clara, repetida continuamente. Cuando haces eso, es imposible que no consigas los resultados. Y siguiendo en línea con lo de Estados Unidos, y ahora pasamos al tercer punto, es que la gente allí lo tiene súper claro. Saben que simplemente es cuestión de tiempo. Obviamente, una vez que tienes la información, ¿vale? Porque si tú, que eso fue otra perlita que la vamos a dejar aquí también, que me llevé, que es, si llevas un año trabajando muy duro para conseguir un objetivo y no lo consigues, lo que quiere decir es que estás trabajando en las acciones equivocadas. Por lo tanto, también necesitas acceso a la información adecuada. Es que llevo un año trabajando muy duro y no consigo resultados. Obvio, porque estarás haciendo lo que no te toca. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Las acciones. Pero si tú estás durante un año llevando a cabo las acciones correctas que han demostrado que otros profesionales han conseguido ese resultado, es imposible que en tu caso no funcione. ¿Me entiendes? Porque tú no, o sea, que tú eres diferente a los demás. Tú eres ese puntito ahí que en tu caso no funcionan las cosas, ¿no? Es decir, en tu caso, si haces entrenamiento de fuerza todos los días con la intensidad adecuada, con la alimentación adecuada, con el movimiento adecuado, tú no te pones fuerte. Se pone todo el mundo menos tú. Pues es curioso, ¿no? Cómo aplicamos eso con los clientes y luego nos cuesta aplicarlos con nuestro negocio. Pero bueno, en línea con eso, vamos a pasar al tercer punto, que no me caliente demasiado con este tema, que es la clave, o sea, esto es la clave, sin duda alguna, para que tú tengas un negocio que funcione a largo plazo y que supere no las 5 cifras, sino las 6, las 7 cifras, la cantidad que sea. Que es que te obsesiones con mejorar tu servicio y ofrecerle resultados a tus clientes. Igual que no tienes que estar preocupado por los resultados que hace tu negocio, sí deberías de estar preocupado por los resultados que están obteniendo tus clientes. Porque vamos a pensarlo de nuevo o sea, a mí me gusta como hacer las cosas tan obvias que diga, es que soy estúpido si no lo hago de esta manera, que es, si tú tienes un servicio que ofrece los mejores resultados del mercado en el menor tiempo posible, de la forma más sencilla posible y de la forma más accesible posible a la gente en la que tú te enfocas, es imposible que tú no hagas 5, 6 o 7 cifras al mes, la cantidad que sea. ¿Por qué? Porque, coño, si tienes el mejor producto, la gente va a hablar de ese producto, vas a tener los mejores casos de éxito, los mejores testimonios, la gente va a estar súper contenta. ¿Qué pasa? Que al principio, pues obviamente, como tú has dicho, oye, es más fácil enfocarme en el resultado de mi negocio, enfocarme en los resultados que yo estoy consiguiendo, pero los únicos resultados que importan en un negocio son los de tus clientes. Y si en lugar de poner el foco en lo que hace mi negocio, pusiera mi foco en lo que hacen mis clientes, es imposible que tu negocio no funcione a largo plazo. Totalmente, y aquí también quiero dar un poco de background, que al final, o sea, una de las cosas que hace que tu negocio, tu servicio sea bueno, es que tengas muchos clientes. Es decir, nadie es tan buen entrenador, me da igual la formación que tenga, los libros que te hayas leído, o sea, nadie es tan buen entrenador para dar un gran servicio a la gente, salvo que toque a mucha gente. Entonces, algo que también quiero hacer hincapié es que cuando veas a ese entrenador que tiene unos resultados que tú no tienes, no digas es que hace trampas, que su cliente tiene buena genética. O sea, cuando trabajas con muchos clientes, yo tengo clientes que sé que entrenan con la pesa de 4 kilos y se ponen fuertes, pero es 1 de cada 100. Y el entrenador que tiene un caso de éxito dice, bueno, tuvo suerte, pero el tío o la tía que pone fuera cada semana un caso de éxito brutal, no tuvo suerte, tiene un servicio increíble. Y para eso tuvo que romperse la cabeza, pensar en cómo hacerlo mejor y tocar a mucha gente. Entonces, yo cuando, por ejemplo, estaba en ese punto y veía gente con un mejor servicio que el mío,
una, pensaba que hacían trampa, o dos, pensaba que tenían suerte porque al final tenían como clientes con más genética. Es un tema de volumen y, como decías tú, de obsesionarte porque la gente mejore contigo. ¿Cómo puedo hacer para que consigan más resultados, más rápido, con menos esfuerzo? O sea, todo eso es muy importante porque al final, pues la gente, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces, es que el sector está saturado, ya no es como antes. Claro, antes tirabas una piedra al aire y si eres un paquete llegaba gente. Ahora si eres un paquete, ¿sabes qué pasa? Que la piedra viene de vuelta y que te da en la frente. Es decir, ahora tienes que ser bueno. Entonces, no es que el sector esté saturado, es que ahora está lleno de gente que sabe lo que hace. Entonces, así como es curioso, ¿no? Como muchas veces, o sea, como que nos quejamos, ¿no? De, no, es que los intrusos no sé cuánto, tío. Si tú eres bueno, ¿qué más te da que haya un paquete que sabe, que sabe cómo hacer un entrenamiento? Entonces, bueno, creo que es importante ser responsables de eso. Y luego, Beristo, nos hemos saltado un punto de lo que teníamos apuntado, que creo que esto lo podrías explicar tú muy bien, ¿vale? Que es hacer un poco esa transición de no pensar como un trabajador, sino como un CEO, como un, digamos, un directivo de la empresa. Sí, o sea, al final tenemos que entender, ¿no? Que si queremos que el negocio crezca, a mí me hace gracia, ¿no? Hay alguna gente que pone, escala tu negocio por encima de 3.000 euros mes. A ver, si tú estás facturando 3.000 euros, no puedes escalar ningún negocio porque no tienes ningún negocio. O sea, simplemente lo único que tienes es un autoempleo, ¿vale? Porque no hay, o sea, si generas 3.000 euros, solo hay dinero para que te pagues tú, ¿no? Entonces, para ti, efectivamente. Entonces, a ver, tenemos que entender que si realmente queremos que esto sea un negocio, tenemos que empezar a pensar como el gestor de ese negocio. ¿Cómo piensa un gestor? Oye, entiendo que un negocio tiene una serie de partes que ya hemos comentado millones de veces en un podcast, la parte de publicidad y marketing para atraer a las personas, la parte de venta para ayudar a que esas personas entiendan el valor del servicio y terminen contratándolo, la parte de entrega del servicio y luego la parte de gestión interna, finanzas, como queramos llamarlo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que esas partes del negocio, ¿de acuerdo? Tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la parte de publicidad y venta tiene atraer clientes, ¿vale? Entonces, tú tienes que ver, oye, ¿cómo hago para que lleguen clientes o que lleguen personas interesadas de la forma más efectiva posible, ¿no? Eso sería una de las acciones que tiene que hacer esa parte. O en la parte de entrega del servicio es, como tú has dicho, oye, ¿cómo hago para que mis clientes consigan mejores resultados y más rápido? Y todo eso componerlo de una serie de sistemas que no dependan directamente de ti, ¿no? Es decir, de hecho, no sé si ha sido en este podcast en el que hicimos anterior, hablamos de, oye, pues he estado un mes fuera y el negocio ha seguido funcionando. ¿Por qué sigue funcionando? Porque hay una serie de sistemas que se aseguran de que la persona entre de esta forma, se le entrega un servicio, se le ayuda a que consiga un resultado y se le ayuda a que siga avanzando. Y esos sistemas se van creando pues con la experiencia y con el conocimiento que tú vas adquiriendo. Pero tenemos que entender que si tú piensas que siendo el hombre orquesta de tu negocio vas a escalar precisamente tu negocio, lo único que estás haciendo es como echarte más horas de trabajo encima, echarte más trabajo encima. Y al principio, que nadie me malinterprete, es lo que tienes que hacer, pero si tú realmente quieres escalar un negocio, no superar los 3.000 euros, porque eso no es un negocio, es importante que eso se quede claro, necesitas comenzar a ver las diferentes partes que tiene el negocio y trabajar en cada una de ellas y obviamente comenzar a preguntarte, que es una de las preguntas clave cuando quieras escalar, ¿quién y no cómo? ¿Quién y no cómo? Es decir, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién me puede ayudar a traer clientes al negocio? ¿Quién puede ofrecer este servicio como yo lo estoy ofreciendo? ¿Quién puede asegurarse de que las personas obtengan resultados? Obviamente con los sistemas adecuados. Pero si tú creas esos sistemas, en la mayoría de los casos siempre va a haber gente mejor que tú que sea capaz de ayudar mucho más a las personas que están dentro del negocio que lo que tú lo estás haciendo. Entonces, eso daría para varios podcasts, no simplemente comentar esto, pero el hecho de entender que un negocio tiene partes y que tu misión es asegurarte de que el funcionamiento de cada una de esas partes esté optimizado para conseguir la atención de personas que tienen el problema que tú resuelves, resolverle ese problema de una manera increíble que le genere una experiencia súper satisfactoria y obviamente que tu negocio genere los ingresos suficientes para que el equipo que esté dentro esté súper contento. Si entendiésemos eso y supiésemos que se explica muy fácil, pero luego llevarlo a cabo es más complicado, eso a la hora de escalar nos simplificaría mucho las cosas, pero es algo que si quieres llegar a ese punto tienes que hacerlo. Sí, yo creo que has hecho sobre todo mucho hincapié en la parte de final, o sea, para llegar aquí, o sea, nosotros lo vemos con alumnos y incluso lo diría a nivel de recomendación, es decir,
yo no empezaría a delegar demasiadas tareas hasta que estéis haciendo 7, 8 mil euros al mes, porque con el modelo de negocio adecuado se puede llegar teniendo un autoempleo. Sé que a lo mejor a algunos os parece ahora como imposible, pero con un modelo de negocio adecuado, teniendo un precio adecuado, o sea, un buen sistema de captación, una persona sola puede llegar a 7, 8, 10 sin ningún problema. Y es el momento en el que al final dices, oye, tengo ingresos, no me da la vida para pasar, digamos, al siguiente punto, me hace falta buscar equipo. Pero buscar equipo cuando estás haciendo 2.000, 3.000, cada uno busca equipo cuando quiere, por supuesto, pero pues al final a nivel de rendimiento económico no es lo mejor. Entonces vamos al siguiente punto, ¿vale? Que nos quedan dos, pasaremos rápido por aquí para no hacerlo muy largo, que básicamente es una mezcla entre aprender a comunicarte y aprender a entender realmente qué quiere tu mercado. Es decir, básicamente tenéis que entender que los primeros, o sea, al final los primeros, pues oye, 7, 8, 10 mil euros, algo así, básicamente os hacen ver que vuestra idea realmente tiene sentido y que realmente vuestra idea, pues oye, lo compra una serie de personas, sois capaces de tener pues este autoempleo que sabéis vender, sabéis captar, sabéis entregar un buen servicio, pero sí que es cierto que para pasar de aquí tienes que empezar a entender mucho más en quién te enfocas, porque es muy diferente que tú realmente hagas una historia y sepas lo que quieres decirle a la persona, que contrates equipo y ese equipo entienda a los clientes y sepa darles un buen servicio. Entonces es una mezcla entre que tienes que aprender a comunicarte, a no tener miedo, por ejemplo, pues a hablar en diferentes eventos, si vas a algún tipo de evento. Por ejemplo, hace poco me comentaba alguien, oye, ¿cómo puedo hacer para contactar como con influencers y cosas así? Busca próximos 6 meses cuáles son todos los eventos de influencers, vete a todos, es decir, que realmente al final también como tengas habilidad para tener más relaciones con otras personas, para un poco vender tu idea, que es algo que muchas veces como que creo que todos somos capaces de vender nuestra idea en redes, pero no al vecino. Es como que no, es que el vecino no, ¿qué va a pensar? ¿Qué piensa de mí? Entonces, como, oye, aprender a comunicarte bien, no tienes que ser, si eres el speaker del mundo, genial, pero, por ejemplo, en mi caso, no soy un súper comunicador, pero sobre todo es aprender a comunicarte bien, a transmitir tus ideas, y también esto es algo que al final, con el tiempo, es decir, que quiero que no te frene que seas un mal comunicador, porque la única manera de mejorar es con volumen. Yo veo mis vídeos de hace 3 años y veo los de ahora, hostia, sin ser Tony Robbins, digo, tío, pues mis vídeos son buenos. Hace 3 años eran muy malos. ¿Por qué? Porque nunca los he hecho antes. Entonces es un tema de que va con volumen. Si te quieres formar en esto, pues si eres muy malo te puedes formar en ello, pero sobre todo para mí es muy importante que más que como que aprendas a comunicación persuasiva, realmente aprendas, oye, el mercado qué es lo que quiere, cómo puedo yo hacer para que mi idea de negocio llegue a mi entrenador, llegue a mi trabajo de tráfico, llegue a mi trabajo de ventas, o sea, que realmente tengas como un equipo que digamos como que trabaja en una misma línea para que todo el mundo pues vaya como en esa línea de trabajo y tengas una congruencia a nivel de mensaje. Total. O sea, creo que aprender a comunicarte bien, es decir, si tienes el mejor servicio del mundo, obviamente te van a llegar clientes, pero si aparte eres capaz de comunicarlo de una forma efectiva, y ya no solo tú, sino que si quieres escalar el negocio, si no eres capaz de que tu equipo comunique esto de forma efectiva, tanto a nivel externo como a nivel interno, porque esto no va solo hacia la gente que todavía no te ha comprado, sino que también a los propios clientes, eso es fundamental. Y eso nos llevará, Alberto, todo lo que hemos comentado, ¿no? Porque ya hemos comentado como 5 puntos y este es el extra, que es todo eso te llevará a pensar diferente. Es decir, cuando actúes con responsabilidad personal, cuando comiences a verte como el CEO de tu empresa en lugar de simplemente como un trabajador, cuando comiences a poner el foco en las acciones y no en los resultados, cuando empieces a entender los sistemas que tiene un negocio, a comunicarte de forma efectiva, seguramente eso te llevará a un punto en el que tú dirás cómo antes no veía las cosas de esta manera, con la claridad que las veo ahora o más con la simplicidad que las veo ahora, y cómo eso te ayuda a pensar diferente tanto sobre tu negocio como sobre ti mismo, porque siempre digo que el mayor crecimiento que hay dentro de un negocio es el crecimiento de la persona que lo dirige. Entonces, una de las cosas que me encanta a mí de los negocios es en quién te convierte a medida que ese negocio va avanzando, y eso es una ventaja o un beneficio que muy pocas personas ven, y que te puedo asegurar que es alucinante el cómo va cambiando tu mentalidad y el cómo tú vas pensando diferente a medida que vas viendo lo que eres capaz de hacer y cómo eres capaz de impactar la vida de las personas. Entonces, el mensaje que quiero dejar yo aquí, y ya si tú quieres añadir algo más, con esto vamos a dejar el podcast, es lo seguro que jugamos, con lo poco que nos conformamos, lo pequeñitos que nos hacemos y lo que podríamos llegar a hacer si fuésemos capaces de pensar en más grande, si fuésemos capaces de, en lugar de mirar las cosas con envidia, mirar las cosas con, oye, tengo aquí la oportunidad de aprender de otra persona,
con la mentalidad de quiero hacerme preguntas y no conformarme simplemente con la situación o con el status quo que me han dicho o que me han contado o que yo me he contado. O sea, es increíble lo que como seres humanos somos capaces de hacer y lo mucho que nos limitamos, ya sea por el entorno, por las ideas, por la formación, por lo que hemos leído, lo que sea. Y sería, o sea, a mí me encantaría que muchas más personas fuesen capaces de desarrollar ese potencial, en este caso a través de su negocio. Hay muchas formas de hacerlo, pero la que nosotros conocemos y la que nos ha ayudado a nosotros personalmente a través de nuestro negocio, y que mucha gente experimentase lo que se puede llegar a conseguir. Así que bueno, esto es una invitación para que si tú estás ahí dudando, si das el paso, si oye, emprendo o no emprendo, monto mi negocio, no lo monto, avanzo o no avanzo, hazlo porque, o sea, el camino, o sea, la evolución que vas a tener al recorrer ese camino, te puedo asegurar que es increíble. Completamente, yo no solo quiero acabar con una pequeña reflexión que me ha ayudado mucho a mí a avanzar en este aspecto a la hora de pensar diferente, que es, antes yo pensaba, es imposible, no puedo, es trampa, lo que sea, y ahora siempre pienso, me falta información. Es decir, si alguien lo ha hecho, salvo que ves, no sé, Hormozzi, que vale, pues tío, eres Dios, pero quitando estas 3 personas del mundo, yo siempre pensaba, tío, tal, es que yo no puedo, en mi caso es imposible, ¿no? Y ahora es como, tío, me falta información. O sea, voy a buscar la información, la voy a encontrar y llegaré antes o después, pero voy a llegar. Entonces, que dejéis de pensar como no se puede, tuvo suerte, no sé qué, tío, hay información que yo no tengo. Si quiero realmente llegar aquí, voy a buscarla para llegar a ese punto. Así que nada, dejamos el podcast ya, que creo que se ha hecho bastante completo. Nada, como siempre, gracias por escucharnos, a seguir trabajando, que nadie se puso, a ver si se puso fuerte, nadie montó un negocio escuchando un podcast. Un abrazo y hasta la próxima semana. Chao, chao.